Vamos a ver cómo se grafica un vector en Lawyer Pro. Para representar gráficamente un vector utilizando este programa, requerimos sus componentes, así como el punto inicial de dicho vector. En general, un vector puede no partir del origen del sistema de coordenadas, y entonces las componentes del vector vendrían dadas por las diferencias de las coordenadas de sus puntos inicial y final. Como se muestra aquí, su componente en X vendría dada por XF menos XY, en tanto que su componente en Y sería YF menos Y. En este caso vamos a representar vectores en el plano cartesiano XY. A manera de ejemplo, vamos a mostrar cómo graficar los vectores C, F, D, H, J y G que aparecen en esta figura, la cual, como podemos ver, corresponde a vectores en un sistema coordenado cartesiano XY con sus respectivos vectores unitarios I y J. Podemos observar que algunos vectores parten de el origen, en tanto que otros vectores están localizados fuera del origen. Comienzan fuera del origen, terminan fuera del origen. Bien, en cuanto a los vectores que vamos a graficar, podemos observar que el vector C viene dado por sus componentes menos 6i menos 4.5 en J. Como podemos observar, aquí está el vector C y su componente en X sería menos 6 en Y, en tanto que su componente en Y sería menos 4.5 en J. Entonces tenemos que las componentes de este vector, puesto que parte del origen, serían estas componentes respectivamente menos 0, menos estas componentes, y así obtenemos las componentes del vector. Bien, para el siguiente vector es igual, puesto que parte de 0. El vector D, de manera semejante, podemos encontrar sus componentes, en tanto que para el vector H, este vector podemos observar que parte del punto 6i más j y termina en el punto 6i más 5j. Por lo tanto, la diferencia en sus componentes en X nos da 0, en tanto que sus componentes en Y nos daría 4. Bien, entonces podemos observar que el vector parte del punto 6, 1. De modo semejante, J tendrá sus componentes menos 4i menos 3j, y el origen de ese vector J podemos observar que está en 8 en y menos 1 en J. Entonces, estas son las coordenadas de su punto inicial. De modo semejante tenemos al vector G. Una vez que hemos encontrado las componentes de los vectores, así como su punto inicial, procederemos a graficarlos. Procederemos entonces a graficar los vectores en el programa Lawyer Pro. Los datos para los vectores debemos de colocarlos en la tabla de datos, y estos datos los vamos a etiquetar de modo tal que corresponda
a las componentes de cada uno de los vectores. Por ejemplo, para el vector C, escribiremos que su componente en X es Cx, su componente, la cual abreviaremos de la misma forma, y su componente en Y la abreviaremos como Cy. Y una vez que tenemos ambas componentes, escribiremos estos mismos datos pero para el otro vector, para lo cual vamos a ir aquí a datos y nueva colección de datos. Así nos repite los nombres de las etiquetas y solamente tendremos que editar. En lugar de C es el vector siguiente, que era el vector F. Entonces escribimos fx, fx, y ahora su componente en y. Y para el siguiente vector escribiremos dx. Vamos a escribir las coordenadas específicas de dichos vectores. Vamos a auxiliarnos introduciendo aquí una imagen de los valores de las componentes que tienen estos vectores. Entonces, para el primero, sus componentes son o tienen los valores menos 6, menos 4.5, menos 6, 4.5, 3 menos 2, y lo mismo haremos con las componentes de los vectores h, j, g, e incluiremos los valores que corresponden a las coordenadas del inicio de los vectores. Aunque los primeros vectores tienen componente 0, no las escribiremos. Bien, entonces continuaremos haciendo eso y a continuación mostramos el resultado.
Continuando con el ejercicio, vemos que aquí aparecen ya las componentes de todos los vectores que intentamos graficar. Aparece el vector H, el vector J, el vector G, y además hemos puesto las coordenadas de los vectores que no inician en el origen, como es el vector H, el vector J y el vector G. A continuación vamos a graficar dichos vectores en Lawyer Pro. Para ello vamos a cerrar la ventana de datos y vamos a insertar en medidor una pantalla animada. Estas pantallas animadas reciben ese nombre precisamente porque nos muestran la evolución que tienen los vectores. En este caso no cambian los vectores, entonces simplemente nos quedarán vectores fijos. Para ello vamos a editar esta ventana dando doble clic y viendo que debemos dar los límites para los ejes coordenados que van a ser insertados en esta ventana. Aquí aparece el eje horizontal con su valor mínimo, su valor máximo. Para editar y poner estos valores apropiados debemos revisar la gráfica de los vectores que nosotros queremos representar. Y como podemos observar, vemos que el valor mínimo para X es menos 9. Daremos un valor de menos 10 para que no quede tan corto, a 9 para X, en tanto que para Y podemos observar que es menos 6 a 6. Muy bien, entonces vamos a editar esta ventana con esos valores. X va de menos 10 hasta 10 y Y va de menos 6 a 6. Para ello hay que cambiar aquí seleccionando espacio asimétrico. Una vez que tenemos esto, podemos seleccionar inicialmente mostrar ejes, decimos aceptar y podemos observar que nos aparecen los ejes coordenados. Ahora vamos a proceder a graficar los vectores. Para ello, editamos. Podemos observar aquí a la derecha que nos muestra o nos indica que de los vectores podemos mostrar, por ejemplo, sus nombres, sus componentes, sus valores, y a continuación vamos a seleccionar el vector 1. Ese vector 1 pues va a ser para nosotros el vector C. Su componente horizontal es Cx, su componente vertical es Cy. El nombre del vector es C y podemos ver que nos lo va a mostrar en color azul con un factor de escala de 1. Decimos aceptar, aceptar y podemos observar que ahí tenemos el vector C trazado. De manera similar procedemos con el vector 2. Este vector 2 va a ser el vector F. Su componente horizontal es Fx, su componente vertical será Fy. Nos lo va a mostrar en color rojo y escribimos que se trata del vector F. Decimos aceptar y aquí tenemos el vector F. Finalmente, para el tercer vector, vamos a seleccionar las coordenadas del vector D, de X y de Y.
Muy bien, entonces hemos terminado con la graficación de estos tres vectores. Podemos observar que ya no nos daba opción para un cuarto vector. Entonces, eso nos indica que en un diagrama de estos o en una ventana animada únicamente podemos mostrar tres vectores y podemos observar que las componentes de los vectores todas son graficadas en color gris. Por lo tanto, se pierde un tanto la diferencia que hay entre las componentes de uno y otro. Por ejemplo, podemos observar que las componentes de f serían fx, que corresponde a esta línea, fy, que corresponde a esta línea, y la misma componente en x tiene el vector c, y podemos observar que no hay ninguna diferencia entre ambas o no se distingue. Para el vector D tenemos su componente en X y tenemos su componente en Y, la cual podemos observar que aparece paralela a la componente del vector C en Y. Los vectores aparecen con su respectivo nombre y aquí se muestran el valor de las componentes en los ejes, aunque aparecen entre paréntesis simplemente, lo cual corresponde a las coordenadas del último punto, en este caso, cuando se trata de vectores que parten del origen. Bien, para graficar los otros vectores, bueno, antes que nada hay que decir que estos vectores son graficados todos a partir del origen. Esa indicación no necesitamos nosotros agregarla, ya que el programa la pone por default. Para observar dónde lo hace, damos doble clic y vamos a animar punto. En animar punto podemos observar que dice mover posición horizontal y mover posición vertical. Esto en realidad significa colocar el valor inicial del vector o el punto inicial del vector en esta posición, que como podemos ver corresponde a 0, 0. Por lo tanto, todos estos vectores fueron trazados a partir del origen del sistema coordenado. Para tratar de graficar otros vectores, es decir, los vectores que no parten del origen, podemos insertar otra ventana de animación o podemos copiar esta y pegarla. Aquí aparece la otra ventana. Bien, vamos a editar las componentes de los vectores que nosotros queremos trazar. Entonces comenzaremos por el vector 1, que será el vector h, siendo sus componentes hx y hy. Aquí escribimos que se trata del vector h. Le vamos a cambiar el nombre para que no haya confusión. Y aquí tenemos al vector h. Vamos a editar el segundo vector, que en nuestro caso será el vector j. Seleccionamos entonces sus componentes jx, jy
y ahí tendremos al vector J, el cual creo que lo hemos escrito mal. Vamos a revisar. Aquí dice JX y aquí dice HY y debe ser JY. Decimos aceptar. Aquí nos aparece ahora sí el vector J, que nuevamente está mal. ¿O no? Creo que no. Y vamos con el tercer vector, que es el vector G. Y para dicho vector elegimos sus componentes Gx y Gy. Vamos a cambiarle el color. Aquí el primer vector, estos vectores nos quedaron con colores similares. Vamos a cambiárselos. Bien, aquí aparece este vector en un color que no podemos precisar, pero veremos a continuación cómo hacerlo. Este vector al parecer está mal. No, está bien. Perdón. Como podemos observar, estos vectores por default están trazados a partir del origen. Para poder trazarlos donde realmente es su inicio, vamos a modificar entonces dicho origen. Vamos a seleccionar el origen del vector H, sabiendo que las coordenadas del punto donde inicia son precisamente HXY y HYY. Al hacerlo, podemos observar que todos los demás vectores son trazados a partir de el mismo origen de H. Por lo tanto, podemos sospechar que en realidad cuando se trata de graficar vectores en el mismo marco, todos deben de tener el mismo origen. Intentémoslo con el vector J. El vector 2 es el vector J si tratamos nosotros de cambiar su origen escribiendo que sus coordenadas son JXY y JY. Podemos observar que entonces cambia las coordenadas de inicio de los tres vectores. Por lo tanto, no tendremos otra opción en estos casos más de que graficar cada vector en uno de estas ventanas. Bien, para ello entonces vamos a
dejar el vector que está correctamente en este caso, que es el vector J, y en otra ventana graficaremos el vector H y en otra el vector G. Bien, estos vectores ya los he trazado yo, entonces podemos verlos rápidamente aquí. No es cierto. Pido una disculpa, ya que los dejé en el mismo estado en que se encontraban estos vectores, o aproximadamente en el mismo estado. Bien, entonces en un cuadro o marco distinto vamos a graficar al vector H. Para ello damos clic, copiamos, pegamos y vamos a modificar al primer vector, que es el vector H, cambiando sus puntos de partida, que como habíamos dicho corresponde a las coordenadas HXY y HY. Y borraremos los dos vectores o los ocultaremos. Quedándonos únicamente el vector de interés. En este caso la componente del vector en Y pues es igual al vector, ya que no tiene componente en X y por lo tanto aparece sobrepuesta. Podemos eliminar la componente y así nos aparecen únicamente el vector. En este diagrama dijimos que podemos ocultar el vector 1, así como el vector 3, y dejar únicamente el vector 2, y aquí aparecen sus componentes de ese vector. Finalmente, para el vector G procedemos de modo similar. Podemos copiar cualquiera de estos, lo pegamos y procedemos a editarlo. Para ello vamos a borrar el vector 1 o ocultarlo, y el vector 3 vamos a mostrarlo y vamos a cambiar su origen. Su origen sabemos que es GXY, GY y hemos completado la graficación de los vectores que no están en el origen, que no inician en el origen. Para reportar esta actividad debemos imprimir esta página, aunque no se vean las coordenadas de los vectores en nuestra actividad, o al menos en la tarea. La tarea trae un ejercicio semejante a este, y entonces debemos de anexar al ejercicio la graficación de los vectores.